El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis de esos asuntos que nos afectan, que nos interesan y que debemos conocer, como lo que va a poner en marcha, de hecho ya lo tiene, la actual administración de Enrique Peñalosa en materia de educación. ¿Cuál es la política educativa que se va a aplicar en el distrito durante los próximos 4 años? Esto a partir de algunos avances que ya hemos conocido mediante ese acuerdo que fue suscrito entre el Gobierno Nacional, el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario de los capitalinos hace algunos días en la Casa de Nariño. ¿Qué nos espera en materia de infraestructura educativa, de calidad, de cobertura? ¿Qué va a pasar con la jornada única? Son los temas que les proponemos en este contraste y que vamos a analizar a partir de este momento con nuestros panelistas invitados esta noche. Saludamos inicialmente a la doctora María Victoria Angulo, secretaria de Educación del Distrito, economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Desarrollo Económico de esa misma universidad y otra en Análisis Económico Aplicado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. En su trayectoria profesional ha trabajado para entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda del Distrito y el Ministerio de Educación, donde justamente se desempeñó durante los últimos 7 años como directora de la Fundación Empresarios por la Educación. Señora secretaria, bienvenida a Contraste. Muchas gracias, Erika, por el espacio y la oportunidad. También está con nosotros el concejal José David Castellanos, concejal por el partido Cambio Radical, abogado egresado de la Universidad del Rosario, actualmente candidato a especialista en gerencia de empresas, también en esa misma universidad. Ha participado activamente con el IDIPRON, ha trabajado con la Asamblea Nacional de Jóvenes por la Paz, fue presidente de las Juventudes Partidarias de Colombia, representándolas en la Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica y el Caribe, y también fue director nacional de las Juventudes de Cambio Radical. Concejal Castellanos, es un gusto volverlo a tener aquí en Contraste. Buenas noches. Buenas noches, Erika. Buenas noches a la mesa de trabajo y a todos los televidentes que nos están viendo esta noche. Nelson Cubides, concejal por el Partido Conservador, es también nuestro invitado esta noche a Contraste, administrador de empresas con maestría en acción política y participación ciudadana de la Universidad Rey Juan Carlos, maestría TIC en educación y PhD en tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la educación de la Universidad de Salamanca en España. Ha sido asesor en el Ministerio de las TIC, Computadores para Educar, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Unihorizonte y director de presupuesto de la Universidad de AN, asesor en el Senado y la Cámara de Representantes. Concejal Cubides, muy buenas noches, bienvenido, concejal por el Partido Conservador, quiero precisar. Qué bueno, sí, muy buenas noches, Erika, muy buenas noches a todos los panelistas y a todos los televidentes. Pues decir qué bueno que hoy nos reúne un tema como la educación, tan importante, así que estamos listos para trabajar. ¿Usted viene preparado? Claro, mire, yo tengo aquí tablero, yo creo que este va a ser el objetivo que debemos tener, seguramente la doctora María Victoria, secretaria de Educación, lo comparte, y es queremos más educación para menos desigualdad. Yo creo que si eso lo logramos, podemos poner la gente de tú a tú. Muy bien, y cerramos nuestro panel de invitados con un experto en el tema, el doctor Ángel Pérez Martínez, administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, economista de la Universidad Nacional, especializado en finanzas públicas y con máster en políticas públicas, con énfasis en pobreza y educación de la Universidad de Michigan, profesor universitario, investigador, experto en temas educativos, por eso le hemos invitado esta noche. Ha sido subdirector del IFES, director de planeación del Ministerio de Educación y subsecretario de Educación de nuestra ciudad de Bogotá. Actualmente es columnista de la revista Dinero y Razón Pública. Doctor Pérez, qué bueno que haya tenido tiempo para estar con nosotros. Buenas noches, Erika, y a todos los televidentes. Creo que este es el tema más importante que puede discutir una sociedad. No estamos discutiendo del futuro, estamos discutiendo del presente y de las posibilidades de la ciudad y del país. Por eso justamente, doctor Ángel, hemos salido a las calles a consultar también la opinión de los ciudadanos que tienen mucho que decir frente a este tema de la educación. ¿Cómo mejorar la calidad, la cobertura de la educación en nuestra ciudad? Esto nos dijeron.
Principalmente deberían enfocar más que todo lo que es el desarrollo de la capacidad de análisis en los jóvenes con actividades mucho más, no derivadas a la teoría y al conocimiento, sino con actividades mucho más lúdicas que representen una parte para que todos podamos desarrollar nuestra inteligencia. Pienso que es importante que se reestructure el modelo educativo en Bogotá. Hay algunas iniciativas que se están haciendo como la jornada única que funcionan, pero es bueno ponerle un orden para que las actividades que se hacen, sobre todo en la jornada tarde en los colegios, estén bien alineadas con los programas curriculares que están llevando los muchachos, digamos, a nivel académico. Se puede mejorar mucho, digamos, hacer énfasis en los temas medioambientales y culturales, porque pues hay una gran deficiencia en los colegios y también a nivel de educación sexual, porque pues estamos viendo que hay muchos embarazos en adolescentes y que la educación sexual no se está priorizando dentro de los programas educativos. Yo creo que la nueva administración debe colocar la educación jornada completa, debe trabajar también sobre los temas de orientación sexual, toda la educación sexual se debe trabajar desde pequeños, porque los niños desde pequeños ya deben manejar el tema, no completo desde la entrada de pequeñitos, pero sí deben empezar a distinguir diferencias y tratar de cómo cuidarse y protegerse de los grandes. Son las opiniones de los ciudadanos tan valiosas como las que vamos a tener esta noche con nuestros invitados. Hacemos la primera pausa en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá. Queremos también conocer las suyas, hágalo a través de las redes sociales, @contrastebogotá, @consejo de Bogotá, para enriquecer este debate. Pausa y enseguida volvemos. Qué bueno que sigan con nosotros en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá. Hemos conocido, doctora María Victoria Angulo, secretaria de Educación del Distrito, hace algunos días, los alcances del plan de desarrollo que le ha propuesto la Administración Distrital, la Administración de Enrique Peñalosa, a toda la sociedad civil para su consideración, para enriquecer justamente esa propuesta antes de llegar al Consejo de Bogotá. Y por supuesto, también vimos algunas de las apuestas en materia de educación. ¿Cuál será la prioridad en estos 4 años para lograr, como se espera, que Bogotá sea una ciudad educadora? Bueno, Erika, un saludo a todos los televidentes y sintetizaría en 5 grandes ejes de acción. El primero de ellos es la ruta de atención integral a la primera infancia. ¿Bogotá atendía su primera infancia? Sí, pero el reto ahora es hacerlo de forma integral. Con la Secretaría de Integración y la cartera que lidero, la meta es hacer una atención en torno a realizaciones, cuidado, salud, nutrición, pedagogía, entorno familiar y poder reportarle a la ciudad que los niños pasan por un único sistema con un perfil muy alto de agentes educadores. Vamos a seguir trabajando con las madres, con las educadoras de educación inicial, pero la idea es elevar el nivel y que Bogotá, así como otras ciudades del país, vuelva a marcar la pauta y la referencia en una educación integral que tiene en cuenta las transiciones y que va a dar toda la cadena de desarrollo del niño de 0 a 5 años. ¿Tienen una meta en este tema? La Secretaría atenderá más de 86.000 niños, pero vamos a atenderlas de 4 a 5 años en la Secretaría de Educación y de 0 a 3 años y 11 meses en la Secretaría de Integración. Me preguntará usted por qué la diferencia, no están particionados, es por el modelo de atención, el modelo pedagógico que debe tener el primer ciclo y continuar en los colegios de 4 a 5 años. Hoy, como se viene haciendo, la Secretaría los atiende de 3 a 5 años e integración de 0 a 3 en los jardines sociales. Ese es el primer hito, que no es menor. El segundo hito es calidad para todos. Hoy tenía una entrevista en la radio y suelen decir que en Bogotá está todo hecho en calidad. Yo suelo decir que hay avances, que lo reconocemos, pero que el reto aún es grande. ¿Dónde está el reto? Seguir cerrando la brecha entre los colegios públicos y privados, se ha venido cerrando. No olvidemos el 25% de los colegios que hace 12 años no tienen ninguna variación en las pruebas, es decir, allí tenemos un reto enorme pensando una Bogotá de todos. Y por otro lado, la lectoescritura. Bogotá suelen referirle a las pruebas Saber 11, que es una prueba importante, pero en 15 días van a salir los resultados del continuo entre tercero, quinto, noveno y 11. Y ahí se va a develar, para que trabajemos con los maestros y los directivos en Bogotá, cómo mejorar lectoescritura
y cómo en general hacer un proceso continuo de aprendizaje que habilite para la vida de los estudiantes. ¿Con quién? Con los maestros, con una evaluación, pero evaluación ¿para qué? No para categorizar, para transformar, con la incorporación de competencias como las nuevas tecnologías, el manejo de un segundo idioma y en general las competencias que hoy son del siglo XXI y para la vida, y con un concepto muy amplio de inclusión, que inclusión es reconocer y atender la diferencia. Con esta apuesta de calidad la sumaríamos a inclusión para todos, que es el tercer eje, y allí menciono en términos sencillos que vamos a mezclar ambientes para la vida y el aprendizaje, o sea, infraestructura, Erika, como usted ha mencionado, pero ¿cómo hacer que Bogotá no se base en los promedios? Los promedios de la ciudad esconden realidades, es decir, si usted mira las grandes cifras de cobertura, todo estaría hecho. Claro. Si usted mira los detalles por localidad, hay mucho por hacer. ¿Cuál es la meta de infraestructura? La meta de infraestructura son 30 colegios nuevos, 30 restituciones y el mantenimiento de las 707 sedes. Bogotá tiene gran déficit en la infraestructura educativa, lo dicen todas las cifras. ¿Cuál es la meta del alcalde Peñalosa? Pensarnos el hoy, pero dejar soñado el futuro. ¿Cómo lo vamos a dejar soñado? Cuando presentemos al Consejo de Bogotá el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que va a quedar habilitado para construcción educativa. Pasamos al cuarto eje y es hacer equipo. Desde la campaña el alcalde era muy reiterativo y yo creo que en educación es el sector más proclive a que trabajemos con maestros, con directivos, familia, el rol de la familia definitivamente hay que recuperarlo. Y en un país que inicia muy pronto esta fase tan anhelada de posconflicto y reconciliación, el tema de trabajar la paz y la ciudadanía como transversal al aprendizaje no va a ser un reto menor. Y añado ahí, cuando suele hablar uno con un ciudadano del común y le pregunta por qué añora llegar a un colegio distrital, sí. Bueno, el primer punto, la calidad, pero el segundo, todos sueñan con entornos escolares seguros y proclives al aprendizaje. Si usted mira noticias continuamente en Bogotá, no solo le hablan de aprendizaje, le hablan de problemas de orden público, problemas de microtráfico, claro. Temor y convivencia. Yo creo que el tema no es menor y así como vamos a trabajar calidad, aprendizajes, maestros, cómo recuperamos los entornos. Y el último punto es mejor gestión, fortalecimiento de la gestión de todo el sector. Yo soy secretaria de Educación de Bogotá y estoy hablando de la Secretaría, del IDEP, de la Universidad Distrital y en general de los colegios públicos y privados de Bogotá, eso agrupo. Este sector ha subido de forma importante la inversión, no lo negamos, lo reconocemos y ya someteremos al honorable consejo cuál va a ser el monto nuevo de inversión. Claro. Pero ¿cómo hacemos más y mejor con lo público? Lo público es sagrado, entonces cuando uno incluye gestión, sistemas de información, mejores modelos de gestionar los recursos, modelos uno a uno que le dejen ver a ustedes en primera infancia, en jornada única qué está pasando, yo creo que hacemos transversal la calidad. Y finalizo con un tema que oía muchos de los televidentes y entrevistados y es la jornada única. Sí. ¿Y cuál es la claridad que queremos dar allí? Para quienes trabajamos en educación técnicamente se llama uso del tiempo escolar, cómo usar mejor el tiempo. Colombia y no solo Bogotá, todo el país, 2 décadas atrás dijo, bueno, queremos aumentar cobertura y nos fuimos a la doble jornada. Ahora el país y América Latina dice, bueno, es mucho mejor más tiempo consentido, que los niños estén acompañados y rodeados en su propuesta de formación. ¿Qué hizo Bogotá? Y lo celebramos. Puso hace 4 años en agenda temas como cultura, recreación y deporte, ciencia y tecnología a través del programa 40x40. ¿Cuál es la claridad que queremos hacer? Pero no con miras de retrovisor, sino para adelante, con visor de futuro. 40x40, ex tiempo extendido. Jornada única, nos encontramos 81 colegios firmados como jornada única. El reto es decirles que no, el reto es acompañarlos. Pero entonces nos toca hacer un plan muy fuerte de acompañamiento en infraestructura, en maestros, en comedores escolares. Y de los nuevos, Erika, y con esto termino, los 30 nuevos serían también sumados a la meta de jornada única. Es que queremos justamente profundizar en esos temas porque usted de manera muy acertada, secretaria, nos ha dado las líneas de discusión que queremos justamente debatir en este espacio. Entonces, quiero inicialmente con el concejal Castellanos, con el concejal Cudíez, para luego darle la palabra al doctor Ángel, que analicemos a grandes rasgos lo que nos ha planteado la Secretaría. ¿Están de acuerdo con estas acciones a seguir? ¿Creen que este es el camino más acertado, la hoja de ruta para la política de infraestructura que necesita la ciudad de Bogotá, concejal Castellanos? Digamos, son 5 retos muy importantes para la ciudad de Bogotá. Si nosotros logramos cumplir las metas y los indicadores, pues avanzaríamos de una manera muy drástica en el tema de la educación en Bogotá. Pero para desarrollar todo eso hay que mejorar temas internos de la Secretaría. Y parte de esos temas internos es, por ejemplo, la cobertura. Digamos, hay una deficiencia de cobertura y de cupos escolares en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, donde esos 30 nuevos colegios podrían hacerse ahí para mejorar la cobertura y los cupos
de esos estudiantes y de esos jóvenes. Pero también hay otra problemática que yo creo que la secretaria se encontró y son los sistemas de información. Total. Aquí no hay un sistema de información unificado de saber cuántos cupos escolares hay, cuántos niños hay en cada colegio, por qué están esos niños, de qué edad a qué edad están representados todos esos jóvenes, y eso es un problema, porque no vamos a tener unas metas muy claras, porque vamos a tener deficiencias, porque pueden haber vacíos presupuestales y fiscales también en esos colegios. Y me parece muy importante acotar que el proceso de diferenciar la jornada única con la jornada complementaria. Lo que sucedió el periodo pasado fue una jornada complementaria, que la jornada 40x40 ayudó a estimular otros espacios de la educación integral del ser humano que son muy valiosos y que se tienen que incluir en la jornada única, como es el deporte y la cultura. Ahí nosotros enaltecemos la vida integral del ser humano. Pero creo que los retos es seguir de pronto con esa jornada 40x40 por un lado, pero por otro lado trabajar en consolidar jornadas únicas en ciertos colegios. Y por último, ya para finalizar, que me parece clave y fue una de mis propuestas del Consejo, es el tema de innovación y tecnología. Para la educación superior, yo hablé hace unos días con la Secretaria de Educación y dije, yo sueño con un centro de innovación y tecnología para Bogotá, donde agrupemos a todos esos ingenieros, a todos esos científicos, como lo hace Boston, como lo hace Nueva York, como lo hace Medellín con la zona N, con la ruta N. Y lo que sueño es que se pueda agrupar, porque creo que hay que darle la oportunidad a ellos para que expresen sus procesos de innovación. 280.000 millones de pesos en temas de regalía no se han aprovechado en materia de innovación y tecnología en Bogotá. Increíble. Hay procesos del alcalde mayor del periodo pasado donde tiene investigaciones disciplinarias por no potencializar esos recursos, y están ahí en el Ministerio de Hacienda, donde tenemos que gestionarlo, ejecutarlo y sacarlo adelante. Concejal Cubides. Mire, yo creo que lo que ha dicho la doctora María Victoria nos presenta que hay un cambio de enfoque en lo que se venía haciendo y lo que hay un nuevo paradigma. ¿Qué se estaba haciendo antes? El enfoque era muy lineal, es decir, yo creo que si tengo cobertura me puede llevar a la calidad. Si la calidad me lleva, entonces puedo tener un enfoque de gestión. Si la gestión me lleva, me puedo tener un enfoque de equipo. Es decir, era lineal los procesos. Yo creo que conociendo un poco lo que está haciendo ahora la Secretaría, lo que se está viendo ahora es un enfoque sistémico. ¿Y qué implica eso? Implica que están siendo capaces de ver todo al tiempo y que son interdependientes. Es decir, que yo necesito de la calidad, pero necesito de la cobertura, necesito del equipo, necesito de la gestión, necesito de la integralidad, necesito uno de los otros elementos que se relacionen unos con otros. Cada vez estamos dándonos cuenta que el problema no se resuelve con algo puntual. Es decir, la calidad no se resuelve poniéndoles más horas de clase a los niños. Es verdad que eso contribuye, y entonces estuvimos durante mucho tiempo movidos por el principio de James Heckman, que si teníamos más horas de clase teníamos más posibilidad de que los niños aprendieran, y eso tiene parte de cierto, pero cada vez se demuestra que la calidad ni siquiera pasa por el tema de pedagogía, currículo, plan de estudio, mejoramiento de profesores, tiene tantos elementos en sí que ya no es un único elemento. Eso es un descubrimiento importante, porque esto nos mueve otra base sobre la cual nosotros nos estamos parando. Mira el tema de cobertura. El tema de cobertura, cuando uno encuentra el total de los colegios que hay en Bogotá, son 2.200, según datos mismos de la Secretaría de Educación, 2.200 colegios, de los cuales 16% son colegios públicos. Es decir, aquí hay un problema porque el 84% de los colegios son colegios privados, donde la educación pública debería tener una preponderancia más grande. Por eso el hecho de que se hayan invertido, o ese acuerdo que hizo con la Nación, de invertir cerca de 530.000 millones, y donde se priorizan 30 colegios y cuántos se rediseñan. 33 intervenciones en infraestructura, 26 nuevas y 7 restituciones. Eso ya total de la meta del distrito, como una parte. O sea, es un tema, pero me parece muy interesante el enfoque, y yo creo que ojalá, si hay una oportunidad de hablar sobre el tema de calidad, que tal vez la calidad sería como el punto neurálgico de todo el proceso. Sin embargo, todos los demás elementos se requieren. Y yo creo que el hecho de que los veamos ahora desde un punto de vista integral, donde el ciudadano sienta que yo como inclusión soy tan importante como para que se haga una buena gestión administrativa, pero también es importante tener el colegio, pero también es importante tener la tecnología, que también hay que tener todos los elementos para que la ecuación sea perfecta, al fin y al cabo. Pero, doctor Ángel Pérez, ¿qué le gusta, qué no le gusta de estas 5 líneas, estos 5 ejes temáticos que la Secretaría de Educación nos ha trazado en este contraste? No, Erika, yo en general obviamente comparto la presentación. Creo que eso coge los temas, digamos, más macro y grandes
de la educación. Sin embargo, ya lo que creo que hay que ayudar un poco a especificar, que me parece que es donde pueden haber unos temas importantes. ¿Le parece si arrancamos con el tema de infraestructura educativa, la construcción de colegios? ¿Estos colegios son suficientes o Bogotá necesita más colegios, doctor Pérez? Mire, solamente decirles que en Bogotá la mayoría de colegios oficiales tienen más de 2.000 estudiantes y algunos agrupan en sus aulas 35, 40 y 45 estudiantes con un solo profesor. Y yo creo que eso es un problema estructural para la calidad. O sea, los colegios de la UD en promedio tienen menos de 600 estudiantes. Son colegios pequeños donde los docentes y el rector logran conocer bien a los niños, a los padres de familia. En estos colegios masificados, además con media jornada escolar y un profesor atendiendo 35, 40, ahí hay un problema estructural, que podemos hablar de todo lo que quieran ustedes, pero... Y obviamente hay un problema gravísimo en el tema de infraestructura, en el sentido de que si uno quisiera seriamente llevar solamente 50 colegios, casi que uno tiene que pensar que construir otra sede educativa en un sitio donde no hay, donde la ciudad está, porque nunca pensamos eso, nunca lo planeamos y ahí hay problemas. Yo creo que hay que repensar el tema de la infraestructura, creo que tenemos que pensar en cómo construimos pequeñas unidades que atiendan un grupo menor de estudiantes y volver a hacer esos colegios donde el padre de familia, los maestros y los niños... O sea, no hacer megacolegios para 2.000 estudiantes, sino colegios, infraestructuras pequeñas para 500. Muy bien, eso es exactamente lo que creo que la ciudad tiene que repensar, su tema de infraestructura, porque es la única manera... Bueno, voy a dar un dato que es aterrador. Según la encuesta multipropósito, porque es una encuesta que la ciudad hace cada 4 años y se hace normalmente el año anterior, antes de terminar la administración. La encuesta del 2014, que es dirigida o orientada por la Secretaría de Planeación Distrital, o sea, es una cosa muy institucional, muy de Bogotá, muestra que por primera vez en los últimos 60 o 70 años las coberturas en Bogotá decrecieron. Y hay unas cosas muy graves ahí. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar la cobertura entre 5 y 11 años y 11 y 16 años decrecieron 5 puntos. Y eso tiene que ver, yo creo, parte con el esfuerzo de hacer 40 por 40, por muchos motivos. Voy a poner solamente un ejemplo y termino con esto porque si no, imagínense que lleva un niño, una niña de 10 años, tiene que salir a las 9 de la mañana para el colegio, va y está 2 horas. En la mejor cosa, voy a poner que está con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, un programa exitoso, maravilloso. Pero a las 11 regresaba a su casa a almorzar y salía otra vez a las 12:15 para su jornada de la tarde. Creo que esto crea muchos problemas con los padres de familia, sobre todo si son más del 34.5% de las mujeres en Bogotá son madres cabeza de hogar. Entonces imagínense tener la madre saber que sale de su casa y que su hija sale a las 9 de la mañana solita a un colegio que puede estar a 500 metros si está cerca, regresa a las 11 su almuerzo y luego volver a salir. Eso contribuye a la inexistencia escolar inicialmente y después a la deserción escolar. Que es un tema que también vamos a analizar, el tema de la deserción escolar. Voy a hacer nuestra segunda pausa y cuando volvamos yo quisiera conocer que la Secretaría nos indicara dónde se van a construir esos 30 colegios, porque si bien es cierto que hay un tema de calidad que es la gran apuesta, pero también de cobertura. El occidente de Bogotá claramente no tiene colegios. ¿Va a ser posible que se construyan ahí o vamos a tener que esperar hasta el POT para determinar, para habilitar el suelo para esos colegios que tanta falta están haciendo y que son un puntal fundamental para avanzar en la jornada única? En segundos, volvemos a Contraste. Qué bueno que sigan con nosotros en Contraste, este espacio en el que hoy estamos analizando cuál es la política educativa que se va a implementar en nuestra ciudad, en Bogotá, durante los próximos 4 años a la administración de Enrique Peñalosa. Claramente, doctora María Victoria Angulo, secretaria de Educación del Distrito, es evidente, Bogotá necesita más colegios, pero esos 30 nuevos colegios que vamos a tener en la capital del país,
¿Con qué criterios se van a construir? ¿Déficit de colegios, de cupos escolares, van en el occidente o va a depender de la habilitación de suelo? ¿Qué es lo que están considerando? Y sobre todo, además de los dineros que ya se han asignado para tal, ¿se van a establecer alianzas público-privadas? ¿Cómo se van a construir los colegios que ustedes quieren para Bogotá? Mil gracias, Erika, y yo rescataría varias de las observaciones de mis compañeros de panel. Primero, en el 2017 tendremos cifras ciertas de censo. Lo que deja ver las proyecciones de la población a atender en el sistema educativo es que en los próximos 15 años no van a haber grandes variaciones, es decir, grosso modo, la gran pregunta no va a ser cuántos más niños vamos a atender hoy, cuántos vamos a atender en el futuro y cómo hacer que los que atendemos hoy, como nos mencionaba el profesor, tengan unos estándares de atención con más calidad. Para ello, ¿qué variables tiene usted que poner a conjugar? Primero, proyecciones poblacionales por localidad. Segundo, déficit de cobertura por localidad. Tercero, cómo hacer que los equipamientos educativos sean consonantes con la zona. Es decir, Bogotá tiene al momento 152.000 metros cuadrados habilitados para educación, que es mucho menor de lo que se requiere. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el alcalde Enrique Peñalosa para llevarle al Consejo a someter a consideración? Primero, destáqueme cuáles son las localidades que tienen los mayores requerimientos. Ahí le puedo mencionar a Kennedy, le puedo mencionar a Usme, a Ciudad Bolívar, a Bosa, Engativá, entre otras. Crúcelo con el tema del equipamiento en recreación y deporte. Me refiero a parques, el equipamiento cultural y los 10 centros recreativos y deportivos que prometió el alcalde Enrique Peñalosa. Uno de mis colegas nos comentaba ahora, hay que entender la dotación, digamos, educativa y el equipamiento social como un todo por barrio y por localidad. ¿Esto qué nos va a implicar? Ahora tenemos un comité de predios que se reúne cada 8 días. Estoy trabajando con IDU, con planeación distrital, con el metro, con movilidad, porque además la propuesta de valor tiene que mirar cuántas rutas están teniendo que tomar nuestros niños, tiempos de desplazamiento y cómo optimizar que jornada única no sea de lo muy bien intencionado que fue 40 por 40, pero un niño no nos puede durar 3 horas en un bus para ir a tomar una actividad de 1 hora, por costos, por tiempo, por seguridad. Entonces, los retos que tenemos de aquí al 29 de abril que tenemos que someter al Honorable Consejo del Plan es llevar ya priorizadas localidades, opciones de lotes, donde son lotes nuevos para infraestructura, lotes del distrito que se puedan destinar a la construcción de colegios y un plan articulado en el barrio y la localidad donde están actualmente los colegios. Aclaro que las restituciones, son 30 nuevos, 30 restituciones, tienen que ver con donde hoy están situados los colegios y el terreno da hacer mejoras y ampliaciones para pues mejorar tanto el tamaño de los grupos, para que los grupos sean más cercanos a los indicadores de calidad, como que esta infraestructura tenga zonas lúdicas, recreativas y deportivas. Es decir, sabemos las carencias, pero soñamos con que cuando usted hable de jornada única y diga que el énfasis es deportivo o que el énfasis es artístico, en el equipamiento o cerca esté la infraestructura requerida. Platas, me preguntaba usted. Con el Gobierno Nacional dimos un primer paso. De las 60 infraestructuras vamos a poder hacer 33 de la mano colegiada, conjunta, 26 nuevas, 7 restituciones a través del Fondo Nacional de Infraestructura. Esto es un gran apalancamiento para Bogotá porque esos son los 540.000 millones. Sí, de esos son 55% aporta la nación, 45% el distrito. Pero haciendo los cálculos de todo lo que cuesta la renovación de estos 4 años de la infraestructura educativa, da más de 1 billón de pesos, asociado a lo que implica ponerlos a funcionar y lo que son los gastos recurrentes de la ampliación del sistema. Eso tendremos que llevarlo pues a consideración del Honorable Consejo para buscar fuentes alternativas, porque la realidad, como lo han dicho mis panelistas, Bogotá necesita más infraestructura de calidad si quiere marcar la diferencia. Primero, para incluir y acoger a los niños que hoy no acogemos. Y segundo, para hacer algo, es una frase que suelo repetir, pero creo profundamente, y es que la educación debe ser divertida y significativa. ¿Y eso por qué pasa por espacios para la vida, espacios para el aprendizaje? Bueno, aquí hay un tema que es verdaderamente importante, porque no solamente es crear esa infraestructura, que sabemos que hay planes que ya están en marcha, sino que evidentemente eso requiere un componente muy importante, que son los programas de alimentación escolar. Total. Y por supuesto, lo que tiene que ver con los profesores, con la formación de los docentes. Partamos de lo básico, concejal Castellanos. ¿Se necesitan más? ¿Se necesitan más profesores en la ciudad de Bogotá para poder cubrir todas estas jornadas únicas? Pues se necesitan más y hay que dignificar la labor del profesor y del docente. La verdad que se ha perdido en la ciudad de Bogotá. La Secretaría de Educación tiene que hacer una apuesta pedagógica muy importante para dignificar la labor del docente. Creo que si le apostamos a eso mejora la calidad, pero también lo que decía el doctor Ángel y la misma secretaria, creo que el problema también está en el funcionamiento de las megacolegios. O sea, un docente que esté casi
8 horas diarias con más de 40 estudiantes por salón, pues es un desgaste también físico y emocional. Pero también hay un tema que quería acotar sobre el tema de infraestructura. Me parece importante que la infraestructura, como se esté cruzando, está adecuado, pero también hay que entender que muchos estudiantes o la deserción estudiantil se da porque muchos estudiantes se van a colegios en otras localidades. Por eso, de las primeras problemáticas que yo mencioné, que toca atacar definitivo, es los sistemas, son los sistemas de información, es decir, ¿qué tenemos? Los niños cerca, en qué colegio están, cómo podemos acercarlos, cómo cuando podemos los niños mejorar. se van a otro colegio. Exacto. Hay niños en localidades como Usme que les toca irse a la localidad de Santa Fe, a la localidad de Chapinero, para tener educación. Y eso es deserción, porque a los 3 meses los padres no van a tener los recursos para darle el bus, para darle una alimentación, para darle un dulce. Entonces creo que ese problema de la infraestructura tiene que ser atacado en las zonas donde hay un déficit de cupos escolares importantes. ¿Cómo fortalecer el trabajo del docente? ¿Qué es tan fundamental? Porque si bien es cierto que la Secretaría de Educación ha venido cada vez formándolos más, ofreciéndoles posibilidades de becas, hay muchos de ellos que todavía se quejan de que no cuentan con los recursos suficientes, y súmele a eso una realidad que no podemos desconocer. Se denunciaba hace algunos días en el sector de los Laches, profesores amenazados, rectores que están teniendo que renunciar de colegios por amenazas de estudiantes, de pandilleros que evidentemente acechan los entornos escolares, generando una mayor conflictividad e impactando la calidad de la educación para nuestros niños y jóvenes en Bogotá, concejal Cubides. Sí, es muy cierto, porque yo creo que el reconocimiento a los docentes es una deuda que tiene la sociedad, que se vino deteriorando con el paso de los años y nadie hacía nada al respecto. Mire lo que hicieron los chilenos lograron volver a dignificar esa función docente, a punto pues no solamente con un tema de valor económico, sino también incentivando a que los mejores estudiantes, los mejores egresados de los colegios, pues fueran los que aspiraran también a enseñar a otros, ¿no? Y eso también dignificó. El proceso que se quiere hacer también acá, según entiendo, también implica aportar con becas para que esos mejores estudiantes también quieran entrar a ser docentes. Es decir, que volver a ser docente sea ese deseo que todos queríamos en algún momento por la autoridad, por el respeto que inspira. Pero yo creo que la secretaria da en un punto clave, que ayuda también, y es una responsabilidad del docente. Cuando ella dice que las clases sean divertidas y tengan significación, divertido significa que ya no podemos volver a seguir enseñando como lo hacíamos hace 15, 20 años, como aprendimos nosotros quizás. Es decir, si a un niño le ponemos un aparatejo de estos y están todos los días frente a esto aprendiendo, qué sé yo, Angry Bird, y yo le puedo enseñar con Angry Bird los pajaritos estos, los ángulos, y enseñarle algo de física con ese proceso, pues va a ser más divertido que coger un lápiz o un tablero de poderlo explicar, ¿no? Y la significación, seguramente que hace referencia a la secretaria, es que yo pueda aplicar lo aprendido, es decir, que yo sea capaz de ir a ponerlo en un contexto, en una situación, como lo están haciendo los finlandeses ahora. Aquí hay un problema en mi comunidad, ¿cómo hago yo para resolver ese problema? O sea, llegar a hacer eso nos ayudaría a que esa transición entre el colegio y la universidad no sea tan dramática, porque se está perdiendo ese tema. Y nos iría mucho mejor en las pruebas saber, que muchas veces lo que colocan son ejemplos prácticos, casos reales que los niños no saben porque se quedan justamente en lo que le enseñan con el lápiz, aunque el lápiz es muy importante. No se puede perder, o sea, hay que combinar las dos cosas. Y el bolígrafo, lo si dice la Premio solo Nobel con de esto, Paz también Malala. cometemos el error, claro. Pero mire, un temita solo adicional respecto a 40x40. Yo creo que como se ejecutó 40x40 a mí no me gusta. O sea, personalmente a mí me parece que tuvo serios problemas. Hubo un problema de hacinamiento, tercerización laboral, la alimentación de los niños era deficiente, los profesores no tenían reconocimiento de horas extras. O sea, había un caos respecto a ese tema. Entonces, una primera experiencia que no fue bien, y yo creo que la tarea más grande es rescatar las cosas buenas, como se diseñó en su esencia el programa, pero yo creo que hay que pasar a la jornada completa. Pero en ese sentido, profesora Ángel Pérez Martínez, ¿cómo debe ser entonces el modelo educativo para que Bogotá, como usted decía, se convierta en ejemplo de la jornada única en el país? Que sea esa jornada única, como en su momento también comentaba la secretaria de Educación, similar a la que tienen los niños que estudian en colegios privados en Bogotá, que tienen una jornada única. Sí, Erika, mire, yo creo que Bogotá tiene el reto de ser una ciudad modelo en educación, y no lo somos hoy.
O sea, Bogotá no es la ciudad con los mejores resultados en las pruebas saber, en convivencia y ciudadanía, en las pruebas y evaluaciones que hacemos tampoco somos los mejores. Con un agravante, y es que Bogotá está gastando la mayor cantidad de recursos por niño en el país. Es decir, tenemos un gasto alto, pero los resultados no son relativamente buenos. Yo creo que es porque no atacamos esos problemas estructurales de los cuales estábamos hablando. Sobre la jornada única, mire, voy a poner dos contrastes muy rápido. Yo prefiero hacerlo con ejemplos, sobre todo para que la ciudadanía entienda de qué hablamos. Pero el estrato 4, 5 y 6 mayoritariamente está mandando sus hijos a colegios privados que pueden elegir, donde los niños entran a las 7 de la mañana, salen a las 3 de la tarde con un solo equipo de profesores, un solo currículo y un solo sistema de evaluación, ¿sí? Nosotros en Bogotá estamos mandando, primero, los niños entran a las 6:30 de la mañana y en algunos casos a las 6:15. Salen a las 12:30 y ahí ha trabajado el colegio con un equipo de profesores, con un currículo y con un sistema de evaluación. Y luego vienen otras personas que nada tienen que ver con el colegio, que no coordinan lo más mínimo con el contenido curricular y sistema de evaluación a trabajar 40 por 40. Entonces imagínense ustedes un rector al cual viene un grupo de 5 muchachos que le dicen, mire, nosotros hemos egresado, si estamos en tal programa, venimos a trabajar aquí con su colegio. Y entonces el rector, muy preocupado, llamó a un coordinador y a su docente más amigo para que los atendiera, porque él dijo, si yo le pongo a estos 5 muchachos a enseñarle a maestros que llevan 10, 15 años, que se prepararon para eso, que vienen unos muchachos a enseñarles aquí no sé qué cosas, a trabajar sin ningún tipo de experiencia. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque puede haber un respeto tremendo a la escuela, a los profesores. Y entonces, claro, lo ideal sería tener jornada única con un solo equipo de profesores. Eso es muy importante, con un proyecto pedagógico de ese colegio. Y lo ideal ahí, y yo entiendo, María Victoria, que estos son de esos líos, porque Bogotá no tiene ninguna posibilidad de normar el estatuto, es de tipo nacional. Pero yo creo que la ciudad tiene que hacer unas sumas. ¿Cuánto se gasta contratando todos esos equipos externos a decirle a los maestros, venga maestros, vamos a trabajar 8 horas, les vamos a pagar bien, salario profesional? Hay que entender que eso hay que hacerlo con gradualidad, porque claro, hay docentes que tienen 55, 56 años, toda la vida trabajaron hasta mediodía y luego se van, tienen otros trabajos, otras actividades y no van a querer. Y entonces hay que plantear una cosa seria, que digamos, al final de este gobierno la ciudad tuviera 60, 70 colegios haciendo bien jornada única, con unos maestros pagos. Inclusive hay que sentarse con el Ministerio de Educación a decir, oiga, Bogotá tiene la capacidad, porque Bogotá con la plata que tiene tendría la posibilidad de sentarse y pagarle bien a esos docentes y armar cosas de verdad importantes para, Erika, voy a terminar con esto, para que en educación no sigamos haciendo modelos de pobres para pobres. Ahí está, es una reflexión. Ya le voy a dar la palabra al concejal Castellanos y también a la secretaria, porque yo quiero también conocer cuál es ese modelo de jornada única que ellos quieren establecer en el distrito, esta administración, y la seguimos enriqueciendo con nuestras ideas, porque se me quedan muchos temas también, el de la deserción escolar, el de la convivencia, y no quiero pasar por alto lo de los refrigerios escolares, porque en este momento hay un proceso muy importante que deben conocer todos los habitantes en la ciudad de Bogotá. Vamos a una nueva pausa. En Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, y enseguida volvemos. Estamos hablando hoy de educación, que es un tema que nos interesa a todos. Ya volvemos. Estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, analizando la política educativa para el distrito en los próximos 4 años. En la administración de Enrique Peñalosa hemos tenido los conceptos de nuestros analistas, de nuestros panelistas. Vamos a seguir profundizando en ellos, pero también queremos invitar a los concejales, a Antonio Sanguino de la Alianza Verde y a Celio Nieves del Polo Democrático, para que nos den sus ideas en torno a cómo debe ser esta jornada única, esta jornada completa para la ciudad de Bogotá. Primero, jornada única. Ese es el camino más aconsejable para mejorar la calidad de la educación. Segundo, consolidar la política de primera infancia para permitir una acción que proteja
a nuestros niños y que además los vincule a actividades lúdicas y actividades educativas desde temprana edad. Tercero, cerrar la brecha con la educación superior. Se necesita un plan masivo de educación técnica, superior y tecnológica en la capital de la República. Y cuarto, mejorar, por supuesto, la seguridad, tanto interna como en los entornos escolares. Nosotros tenemos un serio problema de inseguridad y de afectación de la convivencia escolar. Yo creo que la administración de Bogotá en política educativa tendría que avanzar significativamente en garantizar la institucionalización de manera progresiva o definitiva del preescolar de 3 grados, es decir, para que los niños y las niñas ingresen al sistema público educativo a partir de los 3 años de edad, para que tengan acceso y permanencia en el prejardín, jardín y transición. Hoy hay una población bastante numerosa que no ha sido atendida en edades comprendidas entre 4 y 5 años, entre 3, 4 y 5 años de edad. Segundo, creo que igualmente hay que fortalecer la atención a los jóvenes que terminan anualmente el bachillerato en la educación pública y en la educación privada. Tiene que también fortalecerse y avanzarse en cobertura y en calidad en educación superior, bien sea técnica, tecnológica o educación universitaria. A mí me parece que eso es lo principal que se debe hacer en estos 4 de gobierno, estando de por medio una discusión significativa que es garantizar desde el preescolar hasta la educación superior una alta calidad para todos los que estudian en los establecimientos educativos oficiales de la ciudad. Muy coincidentes las opiniones de los concejales Sanguino y Celio Nieves. Concejal Juan David Castellanos, usted quería decir algo frente a lo que estaba comentando el profesor Ángel. No, sí, eran 2 cosas, que a mí me parece sensato las metas que está teniendo la administración distrital, tanto en jornada única como en tema de construcción, teniendo en cuenta que la administración anterior solo pudo desarrollar, dijo que iba a desarrollar 1000 jardines, que era imposible, pero digamos tener 30 colegios nuevos, adecuar otros me parece que es sensato. Y también, hasta donde le tengo entendido, secretaria, ustedes tienen una meta en los 4 años de por lo menos el 25 o el 30% tener jornada única, ¿verdad? Sí, concejal. Jornada única con todos los juguetes. Lo que el concejal menciona es que del total de la matrícula de los 870.000 niños, 30% estén en colegios de jornada única. Es una meta ambiciosa. En este momento hay 81 colegios. En este momento hay 81 que firmaron resolución al final del año para su transición a jornada única y 34, incluyendo los de concesión, que funcionan en una jornada única. Entonces, si sumamos los 34, los 81, que ya nos toca ser fiel al compromiso, honrarlo y acompañarlos en el proceso, y los 30 colegios nuevos que se hagan dentro de esta administración. Y dentro de las restituciones, al ampliar la infraestructura de esas 30 restituciones, podemos transformar esas infraestructuras en jornada única. Me parece lo que el profesor Ángel ha dicho es muy cierto, y son esos requisitos sine qua non, no podemos perder de vista en la administración para hacer una jornada única. Primero, la infraestructura y los ambientes conexos al aprendizaje en recreación, cultura, deporte. Segundo, el ejemplo que él daba, y es que pueden haber programas muy buenos, con el programa de la Sinfónica, que concuerdo totalmente con usted que fue un esfuerzo excelso, pero que hable con la escuela, ¿sí? Si podemos incorporar más maestros, bienvenido. Tenemos que hacer el ejercicio también financiero de ver cómo se va a costear todo esto, pero donde se pueda integrar, que esta jornada extendida hable con el proyecto educativo del colegio, lo que no se puede seguir dando, y es el ejemplo que siempre he dado en los últimos espacios, pero es que me tocó, y es como la media es bachillerato comercial, y uno pregunta, bueno, ¿y cuál es el proyecto educativo del colegio jornada única? Arte. Entonces, no podemos tener fraccionados el futuro de los niños, ni fraccionado el proyecto educativo. Y un tema que quiero incorporar, como secretaria, lograr que los jóvenes, cuando terminan su bachillerato en la ciudad de Bogotá, puedan conseguir acceso a la universidad, acceso a la educación superior, tengan claro esos temas, porque ahí hay como una talanquera. Ellos, no solo es un tema económico, que evidentemente es muy complejo, sobre todo en los sectores más vulnerables de la ciudad, sino que no tienen asesoría, apoyo, orientación y sobre todo posibilidades. ¿Qué se va a hacer? Es muy afortunado, Erika, que usted ponga el tema, porque oyendo a los concejales que nos han acompañado en los distintos videos y a mis compañeros de panel,
Siento que hemos llegado a temas como primera infancia, como jornada única, como calidad, pero no habíamos visibilizado uno que es importantísimo en la ciudad, que es educación superior. Para los televidentes, una estadística. De 100 niños que quieren entrar a la universidad en Bogotá, solo el 49 efectivamente ingresan. Niños que han nacido en Bogotá, estudiado en Bogotá y que requieren una oportunidad. ¿Por qué hago esto? Esto es la tasa de absorción, para explicarle a los televidentes. Porque si usted mira la tasa de cobertura de la ciudad, está inflada por aquellos que venimos de la provincia, que estudiamos en Bogotá. Entonces, a hoy, la variable que los honorables concejales y la administración tienen que tomar en el debate es la tasa de absorción. Y cómo los nuevos cupos, como bien decía aquí mi compañero, el doctor Castellanos, acompañan definición de proyecto de vida, porque es que quieren ser ellos y opciones reales, qué le oferta además su localidad, qué opciones hay de desempeño y cómo los acompañamos en ese tránsito a la educación superior. Solo para darle ya la palabra a mis compañeros, ¿qué ha dicho el alcalde allí? En su programa de gobierno habló de 35.000 cupos, habló de un portafolio de fondos para acompañar todo el proceso de acceso, pero también tiene muy clara conciencia del proceso de apoyo a las universidades de la ciudad para que los programas tengan en cuenta la realidad de estos estudiantes. Claro. Estamos hablando de estudiantes con sueños, pero que tienen vulnerabilidad académica, vulnerabilidad en su entorno sociofamiliar y que el programa debe vincular estas tres variables. Concejal Cubillos, permítame un minuto, concejal Castellanos. Sí, eso es muy clave lo que ha señalado la secretaria, pero yo le agregaría un punto adicional y es qué está pasando con la educación técnica, porque digamos que el gran furor que vino después de la ley 789, creo que fue 2002, 2003 que crearon esa ley, se vino un envión que el país necesitaba técnicos y tecnólogos y entonces todas las instituciones, se crearon una cantidad de instituciones para eso y yo miraba unas estadísticas ahora, encontraba que en el año del 2006 al 2015 pasó del 13 al 28% del total de personas que estudiaron una carrera tecnológica, entonces se vino un envión para estudiar, pero cuando uno encuentra quiénes son los que están consiguiendo trabajo más fácil, todavía siguen consiguiéndolo los universitarios que tienen la carrera profesional y no los técnicos o los tecnólogos. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Entonces uno podría tener muchas hipótesis, ¿no? Uno, puede ser que la calidad que se está teniendo en el nivel técnico y tecnológico no esté siendo suficientemente compensada para que el sector empresarial lo absorba. O dos, es muy probable que las mismas instituciones no están teniendo la atención suficiente para que el estudiante salga. O tres, uno podría decir, no era el camino. O por qué no se están contratando. O cuatro, quizás estamos formando técnicos y tecnólogos que no necesita el sector empresarial. O sea, hay tantas hipótesis que sí sería interesante, porque esa tasa que dice la secretaria, donde uno dice, estamos en el país de las maravillas. Porque es que si usted tiene el 97.9% de cobertura en Bogotá, solo queda el 2.1%, todos tienen universidad en esta ciudad. Y eso no es cierto. O sea, estamos hechos. Claramente no es cierto. ¿En qué país de las maravillas estamos? No, a mí me parece clave acotar dos cosas. La primera es que nosotros nos preocupamos siempre por cómo mejorar la educación, cómo salgan adelante, pero el apoyo psicosocial de los niños y niñas es una bandera y un recurso que se ha perdido en Bogotá. Y creo que es un programa que hay que responder y que hay que fomentar y educar para que los niños sepan cuál es su vocación después del colegio. Ese acompañamiento se ha perdido en los colegios distritales, el apoyo psicosocial a niños y niñas, y por eso tenemos pues que el 61% de los delitos simples de robo a billetero celular lo están cometiendo jóvenes menores de edad. ¿Sí? Entonces, creemos que hay una cantidad de herramientas que tenemos que utilizar, que potencializar, pero si vamos a calificar la educación, pero no apoyamos el apoyo psicosocial a los niños y niñas, pues vamos a tener unos resultados no muy positivos en el tema de educación superior. Y hay un tema también que es fundamental aquí, porque bueno, estamos ocupándonos ahora de los que ya están a punto de terminar el colegio, quinto, sexto, ese apoyo que es fundamental cuando uno le dicen, a ver, yo quiero hacer esto, no tengo muy claro, y lo van orientando, pero hay un tema también importantísimo, doctor Ángel Pérez, y es el de nuestros niños más pequeños. También lo veíamos por parte de nuestros concejales que se preocupaban porque dicen, Bogotá requiere ampliar la cobertura, avanzar el acceso de los niños de 4 años al grado jardín en colegios oficiales. ¿Qué está pasando ahí? Sí, Erika, la posibilidad algún día de igualdar a los niños que van a buenos colegios y que pagan por ellos es que haya los 3 grados de preescolar. Pero hay un dato, concejales, para cuando vamos a discutir esto, es que el 90% de los colegios de la UCD que tienen normalmente buenos resultados en las pruebas PISA y demás, tienen sus niños 3 grados de preescolar. Y aquí hay un punto de la institucionalidad de Bogotá que yo creo que hay que limitarlo con certeza.
Mire que en el año 94-95 empezamos a universalizar el grado de transición en la educación pública. Hasta el 2007 más o menos logramos coberturas superiores al 90%. La anterior administración, yo creo que otras también, en unos huequitos que había en las escuelas empezaron a meter prejardín y jardín, sin ningún criterio ni racionalidad. Yo lo que llamo la atención acá, y María Victoria, sería muy importante, que la ciudad definiera, vea, tenemos hoy 21.000 niños matriculados en el grado en jardín, 4 años, y tenemos cerca de 52.000 en transición. Es decir, el reto es cómo creamos 30.000 cupos. Yo no le voy a decir que usted se comprometa de que en 4 años va a crear 30.000 cupos, pero sí hacer un plan de mediano plazo que le diga a la ciudad, no sé, en el 2025 Bogotá tendrá sus niños de 4 años todos en los colegios oficiales y serán atendidos. Pero además hay que mandarle un mensaje claro a la ciudad. Hablamos de primera infancia, de 0 a siempre, de educación inicial. No, la Secretaría de Educación se encarga de los niños de 4 años hacia adelante y hacia atrás la Secretaría de Integración Social. Y las dos, aunque coordinan, cada quien tiene sus responsabilidades específicas. Pues ahí están. Ahí están las ideas. Ha sido una discusión muy interesante, yo creo que verdaderamente notable por lo que ustedes han aportado a este tema de la educación. Pues eso es lo que se está haciendo en materia de política educativa en el distrito, son los planes, las estrategias, vendrá el plan de desarrollo a apuntalar estos temas, se enriquecerá la discusión a partir de lo que puedan aportar los expertos y por supuesto los concejales de nuestra ciudad. Pero creo que ha sido un ejercicio muy interesante el que hemos hecho hoy y seguramente habrá que abrir otro espacio para seguir hablando de educación porque bien lo señalaba el doctor Ángel Pérez, es el tema fundamental en toda sociedad, cómo apuntalar la educación. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a nuestros televidentes. Este es Contraste, un espacio del Consejo de Bogotá con los temas de nuestra ciudad. Muchas gracias y hasta luego.